En un edificio abandonado, una joven contadora aburrida de la rutina se dispone a hacer exploración urbana, encontrándose con una vieja computadora que cuenta con un visor de realidad aumentada. Al ponérselo termina siendo transportada a un mundo virtual, un circo para ser exacto, encontrándose con otros humanos que, al igual que ella, se encuentran atrapados en avatares digitales sin saber cómo escapar. Ahora estando a merced de una IA conocida como Kane, quien es el anfitrión y diseñador de este mundo con el propósito de entretener y estimular a sus huéspedes mediante aventuras y actividades. Por lo que ahora, esta joven, apodada como Ponmi, debe encontrar una salida de este lugar, o en su defecto adaptarse y aceptar que este ahora es su hogar, dando así inicio a la obra conocida como... ¡El asombroso circo digital! ¿Cómo están, banda? Bienvenidos sean de nueva cuenta a mi canal, que aunque muchos no lo sepan, aquí somos muy fan de la serie creada por Ghostword. Y en la espera del estreno de su último episodio, el cual promete ser un evento memorable y crucial para la industria indie, considero este el momento oportuno para iniciar una nueva serie aquí. Una en donde resumiremos y analizaremos en retrospectiva todos los episodios de esta serie, recordando y comprendiendo por qué es una obra tan maravillosa que ha sido capaz de impresionar al mundo de formas que pocas historias pueden. Iniciando obviamente por el piloto. Aquel primer vistazo que, sin forma de preverlo, se volvió un hit de magnitudes bíblicas. Por lo que sin más, comencemos. Esta historia inicia con una presentación al estilo teatral, con Kane cumpliendo su rol como maestro de ceremonias, presentando el lugar y a las personas que forman parte de este, nuestro elenco de protagonistas. Sin embargo, vemos que uno de ellos está ausente, Kaufmo, el payaso del circo, y en su lugar ponen un simple cartón. Sin embargo, esto no es lo que más llama la atención, pues en plena presentación, una pequeña bufona aparece a la mitad del escenario, interrumpiendo todo el espectáculo. Esta está totalmente confundida, pues pasó de ponerse un casco en un edificio sombrío a estar en un lugar colorido lleno de seres extraños, buscando desesperadamente regresar a donde estaba, queriendo quitarse dicho casco, pero sin éxito alguno. Ahí conoce al resto de los personajes: Jax, un conejo burlón; Ragatha, una muñeca de trapo cariñosa; Kinger, una pieza de ajedrez lunática; Sobul, una amalgama de piezas desprendibles; y Gangle, un listón con una máscara frágil. Siendo que, al no recordar su nombre real, la bufona termina por adoptar el nombre de Pomni. Una de las hipótesis más antiguas de la serie, que creo que proviene de este mismo episodio y que ha tomado fuerza conforme esta avanza, es que los diseños de los personajes están hechos en base a su personalidad y características del mundo real. El caso más evidente de esto es Ragatha, una muñeca de trapo que es víctima de muchos abusos físicos. Esto reflejando que, en el mundo real, era una mujer abusada constantemente tanto física como psicológicamente, algo que terminó de demostrarse cuando ella nos cuenta que tenía una relación muy abusiva con su madre, quien constantemente le gritaba e insultaba, incluso insinuando que también la agredía por medios físicos. Sobul, como ya todos sabemos, es alguien compuesto de piezas desprendibles e intercambiables, dado que está en constante conflicto con su apariencia y su cuerpo, siempre buscando las piezas con las que más se sienta a gusto, pero nunca quedando satisfecha, siendo esto una representación de su dismorfia corporal, el trastorno del malestar físico de uno mismo, del cual hablaremos más a fondo en una futura parte. A Gangle la podríamos ver como alguien bastante frágil emocionalmente, pues estamos hablando de quien está compuesta de simples cintas, un objeto muy fácil de manipular y romper, pero sobre todo por su máscara, la cual, por más que intente mantener intacta, por más que quiera dar la impresión de que está feliz, simplemente no lo es. Y es tan fácil como un empujón que esa falsa felicidad se rompa, revelando así su depresión. Kinger es la representación perfecta del rey del ajedrez, una pieza que, en papel, es inútil, inofensiva,
que poco o nada puede hacer para hacerle frente a la crisis que las demás piezas enfrentan, pero que en realidad es la pieza decisiva del juego, aquella que asegura que este siga llevándose a cabo, y esto lo sabemos no solo porque Kinger llegó a demostrar que detrás de esa capa de locura y desconexión se encuentra una alma bondadosa y sabia que vela por el bienestar y la integridad de todos sus compañeros, viéndose prácticamente como el padre de esta familia, con el que siempre puedes contar. Sino porque, como se nos revela en el 8º episodio, el papel y las habilidades de Kinger son vitales para el desarrollo del desenlace de esta historia. Jax es un caso mucho más complejo, que ni siquiera sabría decirle si soy capaz de explicar bien. Sin embargo, me gusta verlo como una deconstrucción de la mascota graciosa, el personaje con diseño adorable y simpático que cumple el rol de no solo ser la mascota del equipo, sino el alivio cómico y aquel que rompe con los momentos estresantes y tensos que viven día a día, pero que en muchos de los casos, más que ser graciosos o entretenidos, son molestos, irritantes y blanco de mucho odio por parte de los espectadores. Un arquetipo que parece que hasta el propio Jax está convencido de que es, y se empecina a cumplirlo a costa del agrado del resto. Obviamente hay mucho más en Jax que eso, pero ya hablaremos de ello en su momento. Finalmente, la propia Pomni parece que en un principio su papel es ser el blanco, aquella que tiene que soportar todos los golpes enviados por la trama, con la finalidad de generar un sentimiento cómico. Así como un bufón tiene que recibir un pastel en la cara para dar risa. Pero si algo se cuenta en esta serie, es que los humanos somos más que simples apariencias y arquetipos, y que, a diferencia de los dibujos, que pueden permanecer siempre en una misma apariencia y personalidad, los humanos siempre estamos cambiando. Volviendo con la trama, Kane le da a Pomni un tour por el lugar, destacando el llamado vacío, donde no se sabe con exactitud lo que hay ahí. Sin embargo, Pomni logra ver una puerta de salida, pero Kane niega la existencia de una, mientras que el resto no termina de creerle, ya que después de todo, ellos pasaron por lo mismo cuando llegaron y aparentemente aceptaron que no hay ninguna salida. Por lo que Kane da inicio a una aventura de atrapar unas criaturas conocidas como los Gloin. Y pese a que esas criaturas secuestran a Zubul, el grupo está ciertamente más enfocado en Pomni, que aún estaba desconcertada, por lo que le proponen ir a ver a Kaufmo, aquel payaso que estuvo ausente en la presentación, a lo que Kinger dice que este se había vuelto loco y no paraba de hablar sobre una salida. Algo que llama la atención de Pomni, ya que si él también vio una salida, quiere decir que esta realmente existe. De esta forma, ella, Jax y Ragatha van a buscar a Kaufmo, mientras Kinger y Gangle van a rescatar a Zubul. Sin embargo, al llegar a la habitación de Kaufmo, descubren que este ha entrado en el estado de abstracción. Volviendo al tema del significado de los diseños, Kaufmo, al ser un payaso, podría significar que él es alguien que constantemente busca ser el gracioso del grupo. Algo muy similar a lo que busca Jax, solo que, a diferencia de este, Kaufmo busca relajar el ambiente con un humor más vocal y de cierta manera blanco, que no requiera burlarse ni agredir física o mentalmente a nadie. Sin embargo, como Ragatha y Gangle mencionan, los chistes de Kaufmo no eran graciosos, y por la forma en que ellas estaban angustiadas por este, parece ser que el que no se rieran de estos chistes se sintió personal para él. Ahora, a lo largo del transcurso de la serie se ha especulado qué podría ser realmente la abstracción y qué la causa, con mucha gente concordando que no es solo un simple colapso mental, porque de ser así, muchos personajes ya se habrían abstraído. En cambio, la teoría popular es que la abstracción se relaciona más con el código del personaje, el cómo este, por alguna inestabilidad o mínimo cambio, se corrompe por completo creando esta masa amorfa. Y dado que el diseño de los personajes se basa en su personalidad, sus traumas y por supuesto su identidad, entonces, ¿qué pasa cuando estos ya no están seguros de su identidad?
lo que les da su forma en el circo. Kofmo era alguien que se supone que era conocido por hacer reír a otros, pero al no lograr ese objetivo le dio una crisis de identidad que intentó ignorar obsesionándose con una salida, llevando a que finalmente dicha obsesión lo consuma por completo. Consumió por completo su personaje, olvidándose de quién es y terminando por abstraerse. Dime en los comentarios si crees que este es el caso. La forma amorfa que solía ser Kofmo tortura a Ragatha, hace que Jax se escape y persiga a Ponmi por todo el lugar, obligando a esta a esconderse. En medio de esto, Ponmi termina encontrando la puerta de salida que había visto, y sin pensarlo cruza por ella, pero lo único que encuentra son pasillos interminables, uno tras otro. Mientras esto ocurre, Jax se encuentra con Kinger y Gangel, quienes a su vez encuentran el nido de los Gloins. Jax los empuja a ambos y los tres conocen a la reina Gloin, la cual por suerte es confrontada por el propio Kofmo, salvando a Zubul en el proceso. En cambio, Ponmi sigue su interminable recorrido por los pasillos hasta llegar a la misma sala donde se encontraba el ordenador en el que encontró las gafas que la metieron ahí, algo que la alteró todavía más. Al poco tiempo terminó por llegar al borde del mapa, cayendo directamente al vacío, lo que terminó por alertar a Kain. Por ello, este se dispuso a rescatar a Ponmi y a encerrar a Kofmo en el sótano junto a los otros abstraídos, revelando así que la supuesta salida era un trabajo incompleto de Kain que simplemente no quería mostrar. La historia termina con todos los personajes degustando un festín, mientras Ponmi aún yace en su colapso emocional, asimilando todo lo que acaba de pasar, teniendo que aceptar que ahora es parte de un circo digital. De inicio a fin vemos como la trama central de Ponmi consiste en buscar una salida del lugar al que acaba de llegar. Primero intenta quitarse el casco con el que entró, luego asegura haber visto una puerta de salida, después se topa con esa puerta y pese a que pasa mucho tiempo recorriendo pasillos interminables, sigue empecinada en volver al mundo real. Y es que siento yo que el arco de personaje de Ponmi a lo largo de la serie es justamente enfrentar las 5 etapas del duelo. Esta, como muchos saben, es una teoría muy famosa de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, creada en 1969, que por lo general se aplica ante la pérdida, comúnmente la pérdida de un ser querido, pero en este caso sería la pérdida de la libertad y de cierta forma humanidad de uno mismo. Dicha teoría se compone de 5 fases: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Y aunque comúnmente se piensa que estas se pasan en este orden, lo cierto es que no es un proceso estrictamente lineal, por lo que el orden y las fases aplicadas varían en cada caso. En este punto, Ponmi está en la fase de negación. Desde que entra al circo hasta el final del episodio, busca encarecidamente salir de ahí, dejando a quienes buscan ayudarla a sentirse cómoda como Ragatha de lado. Su única razón para ir a ver a Kofmo es preguntarle por la puerta. Ignora cualquier advertencia o consejo respecto a buscar la salida, pues todos ahí ya lo han intentado y saben que es inútil. Y por supuesto poniéndose a sí misma en peligro por estar empecinada con salir. No solo eso, pues incluso vemos cómo en un principio se negaba a creer que esta situación era real, intentando convencerse a sí misma de que era un sueño y posteriormente cuestionándole a los demás por qué no intentan escapar, siendo que al final, y tras ver cómo esta quedó varada momentáneamente en medio de la nada, que comprende la veracidad del asunto y procesa el hecho de que escapar es genuinamente imposible, teniendo que resignarse a quedarse en el circo de ahora en adelante, pero no por eso aceptando del todo que esta es su vida ahora. Pero eso lo veremos desarrollarse más a fondo en futuras historias. Y hablando de futuras historias desarrolladas en el circo, ¿sabían que el asombroso Circo Digital tiene un juego tan bueno que pese a no ser oficial, se siente que debería serlo? Bueno, pues justamente tengo un video hablando de dicho juego en mi canal de gameplays,
el cual pueden ir a ver ahora mismo haciéndole clic en la siguiente ventana. Pero como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y mis suscriptores de Twitch que apoyan directamente mi contenido. Muchas gracias, banda. Espero que disfruten esta nueva serie y nos veremos muy pronto.